Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Aquí está nuestro invitado en esta primera audiencia preliminar de este Tribunal de la Tarde, el programa de ustedes, el programa favorito de todos ustedes. Y bueno, le habíamos dicho antes de irnos a la pausa que íbamos a conversar con el doctor Alfredo Polanco del Orbe. Él es nefrólogo internista y ya está con nosotros. Gracias a Dios, doctor. Un placer tenerle aquí en el tribunal. Bueno, para mí es un placer venir a este programa, que yo sé que tiene una gran audiencia y por lo menos aquí vamos a tratar de orientar a la población sobre lo que son los trastornos renales, sobre todo en el paciente diabético y en sentido general, porque estamos para hablar de insuficiencia renal o de enfermedad renal aguda o crónica. Y lo vamos a hacer, doctor, acompañado de una costumbre de los dominicanos, que es el café Santo Domingo, el sabor que empieza en el aroma. Bueno, siempre aquí está el café Santo Domingo. Muchas gracias. Sí. Gracias. Doctor, Bueno, ¿cuándo? Antes que nada, perdón, Sí. yo me imagino que los pacientes míos, si me están mirando, Sí. ellos saben que a mí me encanta el café. Pero ellos tienen que hacer una pausa. No, ellos toman Ellos su toman su cafecito, cafecito. inclusive nosotros somos inductores de que ellos algo tienen que hacer, bueno. Sí, Claro. porque es una situación difícil. Doctor, ¿cuándo un paciente es referido al nefrólogo? ¿Qué síntomas debe tener y cuáles son las atenciones que merece ese paciente? Es muy importante eso de que cuándo debe de ser referido al nefrólogo. Lo más importante es que el paciente, antes de tener sintomatología clínica, debe de ser referido al nefrólogo. Por ejemplo, ocurre que en nuestro país, en la mayoría de los casos, refieren al paciente al nefrólogo ya cuando es tarde, cuando ya amerita terapia de sustitución renal, sea de hemodiálisis, de diálisis peritoneal o de trasplante, cuando no debiera ser así. Por ejemplo, si nosotros sabemos que las dos principales enfermedades que conllevan a insuficiencia renal crónica son la diabetes en primer lugar y en segundo lugar la hipertensión arterial, o sea, ahí tenemos el 75 a 80% de todos los casos de insuficiencia renal. Pues, ¿qué debe hacer el médico diabetólogo, el endocrinólogo, el cardiólogo? Ese paciente debe de ir al nefrólogo por lo menos una vez al año. ¿Para qué? Para que nosotros, por ejemplo, le hagamos los análisis de rigor y detectemos tempranamente si ese paciente, porque podemos detectar un paciente 10 años antes de que llegue a diálisis. Entonces, por eso no debería coger a nadie de sorpresa. Entonces, por ello que nosotros, por ejemplo, en el Hospital de la Diabetes, el INDEN, hay a todo paciente, inmediatamente se le hace el diagnóstico de diabetes tipo 2. Ese paciente se manda al nefrólogo inmediatamente. Entonces, nosotros le hacemos el análisis de orina de 24 horas, que es la determinación de microalbuminuria. Todo el mundo ha escuchado hablar de lo que es la albúmina. Tengo albúmina, estoy hinchado, tengo albúmina. Okay. Entonces, cuando nosotros detectamos que un paciente tiene albúmina en la orina de 24 horas, si esa microalbuminuria es persistente a lo largo de más de 3 meses, cuando se le repite el análisis, ya es un paciente que el 50% de esos pacientes en 10 años van a estar en diálisis. La literatura no reporta qué ocurrirá con el otro 50%, pero sí, ese paciente que tiene microalbuminuria, que es una pequeña cantidad de albúmina que se filtra por el riñón, que no debe de pasar, si está presente ya se detecta a través de la orina. Correcto, ya eso te dice que hay un daño en los riñones y que a lo largo de los años va a ir dañando los riñones hasta que el paciente va a caer en diálisis. Entonces, por eso nosotros no hay que esperar que el paciente tenga la sintomatología de náuseas, vómitos, falta de apetito, cansancio, fatiga extrema, hipo, etcétera, pues para que el paciente lo manden al nefrólogo, sino que ya se diagnosticó como diabético, vaya al nefrólogo. Del mismo modo, la mayoría de los pacientes hipertensos, por ejemplo, van al nefrólogo ya tarde. Entonces, el paciente es hipertenso, debe de tener una consulta una vez al año con el nefrólogo también, por la misma situación. Bueno, doctor, anunciar que este espacio es interactivo a la teleaudiencia que nos sigue. Si tiene pues alguna inquietud, pueden sumarse a esta conversación. Estamos conversando con el doctor Alfredo Polanco del Orbe. Él es nefrólogo internista. Nos informa que tenemos primera llamada. Buenas. Sí, buenas tardes. Buenas. Adelante. Estoy en el aire, ¿verdad? Sí, a su orden. Voy a seguir, aunque no vea nada. Digo, no escuche nada. Buenas tardes, Primitiva de la Romana. Un abrazo para ustedes y la audiencia. Gracias, doctor. ¿Qué bebida bueno, son varias bebidas que hay.
ya usted sabe cuáles son, no tengo que nombrar. ¿Y qué alimentos podrían ser los más perjudiciales a nuestros riñones? Y aparte de eso, ¿cómo cuidarlo? Gracias. Muchas gracias. Muy importante esa pregunta. Sí. O sea, la mejor forma de cuidar nuestros riñones, aquí la tenemos. El agua. El agua. Aquí. Es lo más importante. O sea, nosotros, No, nuestro cuerpo... no llevándonos de esa mitología de que 8 vasos, no, es la cantidad que usted más pueda tomar. Correcto. Nuestro cuerpo, un 60% del cuerpo humano del hombre es agua. Un 50% de la mujer es agua. Por tanto, todo depende de la actividad de cada persona. Por ejemplo, a veces tenemos de que 8 vasos de agua, pero sucede que hay trabajadores de la construcción que en una hora pueden eliminar hasta 1 litro de agua por el sudor. Entonces se no puede utilizar los 8 vasos de agua, no exactamente. O sea, que todo depende, todo está relacionado con la actividad física de cada persona. Usted no debe de esperar tener sed para tomar agua, porque ya cuando usted tiene sed, usted tiene un déficit de agua de aproximadamente 1 litro de agua. Entonces por eso no hay que esperar que le dé sed. Usted simplemente tomarse su agua, y es importante la cultura japonesa. Los japoneses, para que no se le pase el tiempo de agua, lo que hacen es que al levantarse se toman alrededor de 600 cc de agua. Entonces ya usted tiene más de medio litro de agua en su cuerpo. Y en la medida en que va pasando el tiempo, si usted orina, tiene que tomar agua. Si usted orina 6, 8 veces al día, pues usted tiene que tomar esa cantidad y algo más de agua, porque por el sudor usted está eliminando agua. O sea que es importante. En cuanto a la alimentación saludable, República Dominicana tenemos la poca costumbre de comer frutas y vegetales. Entonces nuestro menú debe de estar incluido una gran porción de frutas y vegetales y disminuir lo que son las carnes rojas, porque muchas veces nosotros ingerimos un exceso de proteínas, y las proteínas, sobre todo cuando el paciente es diabético o hipertenso, que tiene esa pequeña cantidad de albúmina, si ingiere una cantidad exagerada de proteínas, pues el riñón va a eliminar las proteínas y se va a ir dañando, que es lo que se llama proteinuria por rebosamiento. También en los gimnasios, por ejemplo, que muchas veces los atletas quieren iniciar una dieta por su propia cuenta hiperproteica, o sea, exagerada en proteínas, pues estos atletas pueden en algún momento tener una lesión renal producto del exceso de ejercicio, del exceso de la dieta de proteínas, y si no combinan esto con la ingesta de agua adecuadamente. Llamamos la atención sobre las gaseosas, que son bastante dañinas. Para que ustedes, espérese, doctor, déme un segundito, las gaseosas, los refrescos. Claro. Dañinos, los refrescos. Claro, son bastante dañinos. ¿Por qué? Porque tienen múltiples químicos. Además, se ha anunciado bastante en los últimos días la cantidad de azúcar que tienen las gaseosas. Entonces nosotros tenemos que disminuir el consumo de azúcares. O sea, nosotros tomamos el café y le echamos el doble del azúcar que debiera echársele, introducírselo. O sea, que nosotros también debemos de disminuir la ingesta de carbohidratos. Por eso muchas veces cuando nosotros nos llega el paciente, volviendo al tema de la diabetes, que nos dice, doctor, pero usted no me indicó nada, ningún medicamento. Pero no, lo que pasa es que lo tuyo es dieta. No tengo que hacerte ninguna receta, sino que a ti te voy a mandar al nutriólogo, porque tú debes de hacer un plan de nutrición con el objetivo de disminuir la ingesta de proteínas. Si nosotros a un paciente que tiene daño renal le damos una dieta con abundante en cantidad de proteínas y de azúcares, nosotros lo vamos mandando a la diálisis. O sea que la alimentación saludable debe de incluir varias porciones de frutas y verduras todos los días y abundante cantidad de líquidos. Cuando un paciente recibe su diálisis varias veces a la semana, doctor, si nos pudiera explicar qué tipo de procedimiento está recibiendo ese paciente y cómo le cambia la vida. Sí, es importantísimo esto. Muchas veces cuando nosotros vamos a dar esa noticia, por suerte uno tiene entrenamiento en lo que es dar mala noticia. Cuando a un paciente le decimos que ya no hay función renal, que necesita terapia de sustitución renal, esa es una noticia grave porque se trata de una enfermedad catastrófica por muchas razones. Lo primero es que cambia lo que es la expectativa de vida del paciente. Cuando a un paciente le decimos que tiene una enfermedad o una insuficiencia renal crónica que tiene que someterse a terapia de sustitución renal, esto cambia. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar sometido a 3 sesiones de diálisis por lo menos a la semana, 3 veces por semana, y ya eso es de por vida. O sea, hasta que el paciente logre conseguir
lo que es un trasplante. Sí. Estas diálisis son de 3 a 5 horas cada sesión de diálisis. O sea, que no es que un paciente ya se le hizo hoy y se va a dializar la semana próxima, ¿no? Ese paciente tiene que darle seguimiento a esas diálisis 3 veces por semana. Además de que el paciente que está en diálisis no puede comer de todo. Por ejemplo, hace un momentito nosotros teníamos un paciente que se había dializado, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. El viernes fue su última diálisis, hoy es lunes, hoy inició su diálisis siguiente. Pues el paciente ganó solamente en 3 días 12 libras. Eso es mucho. O sea, el paciente que está en diálisis tiene que saber lo que come, la cantidad que come. No puede tomar agua. No puede tomar agua. ¿No puede tomar agua? Claro que no. Tiene que tomar, lo máximo son 500 cc de líquido más lo que orina, pero la mayoría de los pacientes que están en diálisis ya no orinan. Entonces, si usted no orina, no puede tomar agua. O sea, muchos de los pacientes cuando llegan en los primeros meses a diálisis quieren tomar agua para tratar de recuperar los riñones. El paciente que está en diálisis ya porque tiene una insuficiencia renal crónica, o sea, ya los riñones no sirven. A veces dicen, pero tal cosa, le hace daño al riñón y usted me le tiene... No, lo que pasa es que ya los riñones no sirven. Ya es una pieza dañada. Ya es una pieza dañada, entonces por eso no pueden tomar líquido. Entonces, ¿qué ocurre? Que el paciente ingiere 1 litro de agua en 24 horas y hay que dializarlo de emergencia, porque esa agua no se va a perder por la orina. Entonces, por eso le decimos siempre al paciente que debe tener cuidado con lo que come y con lo que bebe. Ocurre con la sandía. Sí. El otro día llegó un paciente con sobrecarga de líquido que tuvimos que dializarlo de emergencia y él me juró que no tomó agua. Después que ya lo recuperamos, que lo dializamos, no, doctor, yo no tomé agua, pero yo me comí un pedazo bien grande de sandía. O sea, se tomó 1 litro de agua en la sandía. La sandía, el 93% de la sandía es agua. Entonces, cuando le decimos al paciente que no debe de tomar, que debe de ser estricto en la cantidad de líquido que ingiere, sopa, leche, jugo, etcétera, todo eso es agua. Pero que a veces no, el doctor lo que me dijo es que no tome agua. Pero a veces comen hielo. O sea, todo eso nosotros nos encontramos con el paciente y son situaciones que nosotros tenemos que ir manejando poco a poco con el paciente. O sea, el paciente que se dializa tiene que cambiar completamente la expectativa, la forma de vida. Otra cosa también es que los costos. Por suerte, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud pues aporta las unidades de diálisis necesarias. O sea, en la mayoría de las provincias hay unidades de diálisis. Pero como usted dice, por ejemplo, yo tengo pacientes en Secanot que vienen de Moca a dializarse. Eso tiene que ser una tarea bastante incómoda porque 3 veces a la semana. 3 veces por semana. Por ejemplo, tenemos un paciente que ahora mismo ya terminó su diálisis, que tiene 13 años en diálisis. Wow. Tiene 8 años dializándose en nuestro centro y viene desde Moca. Entonces así tenemos pacientes de diferentes partes del país. Tenemos pacientes, por ejemplo, de Cotuí, que a pesar de que, por ejemplo, en Cotuí hay unidad de diálisis privada, pero diálisis pública todavía no hay. O sea, hay muchas zonas del país donde no hay. Y es tan difícil tener por lo menos en cada centro hospitalario del país una máquina donde se puedan dializar de acuerdo a la población en ese sentido. No es tan difícil. De hecho, cada día van aumentando las unidades de diálisis, los centros de diálisis. ¿Por qué? Por la demanda que ha tenido. Pero hay provincias, por ejemplo, que tienen quizás una unidad de diálisis. Por ejemplo, en San Juan de la Maguana hay una unidad de diálisis, en Barahona, por ejemplo. Pero creo que en Baní no hay, no estoy completamente seguro. En Ocoa no hay. Pero en San José de Ocoa hay provincias que todavía no hay unidades de diálisis que deberían estar presentes en unidades de diálisis para que esos pacientes se les haga más fácil la vida y no tenga que trasladarse tan lejos a otros centros. ¿Y qué tiempo toma una diálisis? Y si el paciente puede hacer su vida normal o tiene que reposar, estarse tranquilo. Sí, la diálisis generalmente, como dijimos, son de 3 a 5 horas, 3 veces por semana. El paciente puede trabajar. Muchas veces tenemos pacientes que dicen, doctor, mire, deme una licencia, porque usted sabe, no. Nosotros tenemos pacientes que trabajan. Por ejemplo, esos pacientes jóvenes, por ejemplo, yo tengo un paciente, Angel Mancebo, tiene 27 años de edad, y él nunca ha pedido una licencia por trabajo, nunca ha dejado de trabajar, y él tiene 13 años. Él debe tener su trabajo propio, porque si no. usted va a tener que faltar a un trabajo 3 veces por semana, no es cualquier empresa que le va a dar la libertad. Lo que pasa es que y si usted viene al interior, es prácticamente 3 días que va a perder. Si usted tiene un trabajo
en una empresa y usted tiene 2 años, 3 años y estando laborando en ese trabajo, pues ya ahí se diagnosticó insuficiencia renal crónica, a usted no pueden cancelarlo. Sí, pero hay muchos empresarios No. que son inconscientes. Bueno, pues simplemente pues nosotros lo que hacemos es que nosotros mandamos una comunicación. El empresario si quiere que se acerque a donde nosotros y le explicamos que ese paciente el día de la diálisis Puede estar liberado de cualquier está liberado o responsabilidad. que trabaje al mediodía. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes, de ese tipo de pacientes que trabajan, que laboran, que se le dicen en las tardes. Por ejemplo, llegan a las 2 de la tarde y no tienen ningún tipo de problema. Sí. O sea, tenemos muchos pacientes, porque es importante que el paciente que está en diálisis esté reintegrado a su vida laboral, porque psicológicamente está mucho mejor. Le afecta menos. Claro, cuando nosotros tenemos estos pacientes jóvenes, porque hay personas que creen que la diálisis es para viejitos. Ustedes vieron en la pantalla cómo hay pacientes de 20, de 25 años, de 18, de 15 años que se deslizan. Entonces, si estos pacientes usted le quita su vida laboral, ya se creen inútiles. ¿Es muy costoso o es muy difícil encontrar para trasplantes renales? O sea, el proceso es muy difícil. Es un y dato la compatibilidad. Es un dato bastante importante. Mira, República Dominicana podría ser el país donde más trasplantes de riñón se podrían hacer. Claro, el problema está en que hay poca cultura de la donación. O sea, en países desarrollados, ¿quién dona? Donantes de cadáver. Todo el que fallece por un accidente de tránsito, que muere en un hospital por un ACV hemorrágico, isquémico, etc., ese cadáver pertenece al Estado. O sea, debiera haber una legislación donde usted no es dueño del cadáver. ¿Por qué? Porque ese cadáver tiene órganos, que esos órganos pueden utilizarse. Claro. O sea, todos los días en República Dominicana se pierden muchos órganos, se pierden córneas, se pierden riñones, se pierde corazón, se pierde hígado, etc. O sea, pudieran estar utilizándose todos esos órganos en trasplante, en beneficio de muchos pacientes. Por ejemplo, aquí hay una gran cantidad de pacientes en diálisis, 3.000, me parece que son y algo de pacientes. Pues si se hacen trasplantes donantes de cadáver con todos los cadáveres que hay aquí, donde un solo paciente tiene 2 riñones, un solo paciente te da un hígado, 2 córneas, pues aquí no hubieran tantos pacientes en diálisis. ¿Por qué? Porque este es el país donde hay más muertes por accidentes de tránsito. Claro. Por ejemplo, tenemos España, que es el país del mundo donde más trasplantes se hacen. En España no hay muertos por accidentes de tránsito, son muy pocas. O sea, el 2011 en adelante prácticamente no hay. Sin embargo, es el país donde más trasplantes donantes de cadáver se hacen. ¿Por qué? Porque hay un paciente, aunque tenga 80 años, si murió por una trombosis, un ACV hemorrágico, esos órganos se cogen, tiene 80 años, se le trasplantan aquí a un paciente de 70 años, de 80. O sea, no se dejan los órganos, no se pierden los órganos. Sin embargo, en República Dominicana se pierden los órganos. O sea, nosotros llamamos la atención a nuestro público, a las personas, a salud pública, a todos, para que incentivemos a la misma ciudadanía, la donación a la ciudadanía, general, que es bastante importante, para que se incentive, se estimule la donación. Porque nosotros queremos hacer muchos trasplantes, pero sin donantes no hay trasplante. Doctor, los cálculos renales, las piedras en los riñones, que es bastante frecuente en la República Dominicana y que hay muchas personas que padecen de esa patología. Sí, los cálculos renales son un gran problema en República Dominicana, sobre todo en las mujeres. Ojo, sucede que las mujeres tienen un tipo de cálculos renales llamados cálculos infecciosos o cálculos de estrubita. La mujer, por cuestiones anatómicas, que tiene una uretra más corta que el hombre, tiene con mayor frecuencia infecciones de vías urinarias. Entonces, cuando una mujer tiene, o cualquier persona, infecciones de vías urinarias a repetición, que tienen 3, 4 episodios de infecciones de vías urinarias al año, eso es mucho. Esas infecciones de vías urinarias, cuando llegan al riñón, dan lugar a la formación de cálculos, unos cálculos muy peligrosos llamados cálculos de estrubita. Ese cálculo daña el riñón y conlleva insuficiencia renal. Entonces, muchas veces las mujeres pasan por alto, el problema de República Dominicana es la automedicación. Se compra un antibiótico en la farmacia por 2 días, 3 días. Una cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa bacteria ha hecho resistencia. Entonces, el tratamiento es mucho más difícil. Cuando van al médico, ya es sumamente tratar esa infección de vía urinaria. Entonces, por eso, hay mucha insuficiencia renal secundaria a cálculo. O sea que llamamos la atención en eso. El cálculo rápidamente te puede provocar una infección de vía urinaria cuando el cálculo sale del riñón y obstruye lo que es el uréter. Entonces tapa, el riñón no puede evacuar la orina y ahí se puede provocar una insuficiencia renal que en principio es aguda. Si no se interviene rápidamente
que esa patología nosotros la manejamos conjuntamente con el urólogo. Si no se interviene con tiempo, pues lamentablemente vamos a tener un daño renal. Aquí también el agua hace su papel en cuanto al funcionamiento. El agua, la principal terapia, el principal tratamiento para evitar la formación de cálculos renales es el agua. 2 a 3 litros de agua es lo que se le recomienda a todos los pacientes que tienen cálculos, que tienen una vida más o menos sedentaria, que se tomen en 24 horas. Y con eso se previene. Porque si usted, por ejemplo, ¿por qué se forma el cálculo? Una orina, esa orina muy espesa, muy amarillenta, ¿qué tiene? Tiene mucha sustancia, muchos tóxicos, muchos desechos. Pues alrededor de esos tóxicos es que se van agregando esas partículas como son el ácido úrico, el calcio, el fosfato. Entonces ya eso da lugar a que a una piedra. Pero si usted toma mucha agua, ¿cómo se va a formar la piedra? O sea, no se forma. Entonces, y el proceso de la piedra sigue siendo doloroso, es decir, uno escucha anécdotas, en el caso no he tenido esa experiencia. Yo tengo experiencia pero, personal. Que eso, que no se lo desean a nadie, ni al enemigo. Cuando, eso es terrible. Cuando una mujer me viene con un dolor fuerte, yo le pregunto, ¿se parece al del parto? Me dice, ay, sí, doctor. Ya yo sé que ya es un cálculo renal. Sí. Con el hombre no podemos compararlo porque el hombre no pare. Pero el hombre dice, doctor, mire, es el dolor más fuerte de mi vida. Ya yo sé que es un cálculo renal. Hace un momento, a las 3:30 de la tarde, yo tuve una paciente empleada del hospital Secano con un cólico nefrítico. Digo yo, ¿desde cuándo? Desde el sábado. Yo, pero tú sí eres fuerte, hija. Ay, Dios. Eso es bastante fuerte. O sea, es el dolor más fuerte que puede tener un paciente, el del cólico nefrítico. Para que la gente tenga una idea, doctor, usted me corrige cualquier cosa. Míralo ahí, otro. Un cálculo renal, una piedra, Julio. La piedra. Es como, bueno, es como ver un granito de sal. Con esas mismas pullitas. Así mismo. Entonces, cuando eso viene bajando, es que ya tú sabes. Cuando viene bajando, viene rasgando, cortándose uréter. Y ahí es que el paciente grita. Y hace de todo. O sea, es el dolor más fuerte que puede tener un hombre. Bueno, doctor, nos resta solo agradecerle su Excelente participación en este tribunal de la tarde, ¿verdad? Quedaron pendientes muchas preguntas. Sí. Lástima Ay, que Dios mío, sí. tenemos, ¿verdad?, que repautarnos y Así sabemos es. también sus compromisos que usted tiene pendiente con muchos pacientes que pues padecen de esta condición de insuficiencia renal. Nosotros nos vamos a otro contacto de publicidad. Retornamos con más contenido. Reiterarles que tenemos pendiente el bloque de comentarios. El pueblo opina a través de la consulta que hacemos en las calles sobre temas de la actualidad y que a continuación nos acompaña el ministro de Deportes, Danilo Díaz.